en que ésta se ejecute. No le robes el momento de una tarea para hacer otra que no está en su momento. ¿Sí me expliqué? Hagamos lo que tengamos que hacer en su tiempo y en su debido lugar. No nos querramos adelantar o hacer otra cosa que no nos compete en ese día. Por ejemplo, hoy a lo mejor toda la cena está vacía. Hoy voy a aprovechar que descanso para ir al súper y comprar. Y bueno, o sea, yo voy a entender que un día que yo falte no pasa nada. Es verdad, aparentemente no pasa nada. Pero acuérdense que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para Dios es pecado. Si sabemos que venir el domingo es bueno y no lo hacemos, ya nos lo tomamos como pecado. Y el pecado es muerte, separación de Dios. Segundo, eliminamos el afán estableciendo prioridades. Una de las principales causas de nuestro afán es porque dejamos de hacer lo que es importante para hacer lo que es urgente. Marta, por estar preocupada con mucho que hacer, dejó de hacer lo que verdaderamente era importante. A lo mejor cuando Cristo llegó, Marta tenía la ropa en la lavadora, a lo mejor tenía enjabonando los platos, a lo mejor tenía ya el agua, ya había barrido y estaba trapeando. ¿No? Y dejó de hacer lo que era más importante en ese momento: la ropa, los platos, el piso, o escuchar al Maestro, a Jesús. El versículo 41 y 42 de ahí de Lucas 10 dice la Biblia: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. En tu mentecita hay muchas cosas, pero solo una cosa necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Podemos decir entonces, o definir entonces, que el afán es la tiranía de lo urgente. El afán es esa tensión que ocurre cuando aumenta el número de compromisos y nos encontramos trabajando más y disfrutando menos. Y decimos: necesito un día de por lo menos 30 horas, que es lo que hoy comúnmente he escuchado decir, que no alcanza el tiempo. Los días se van volando, las horas se van volando. No son las horas. No es, a ver, yo por lógica no. Esa es la impresión que tenemos. Fíjate. ¿Cuánto decimos que los días se van? Ya estamos a marzo, ¿verdad? Increíble, pareciera que fue ayer. Diciembre todavía. Ya estamos en marzo. La otra semana ya es Semana Santa. Increíble, ¿eh? Los días. Ahora, pero yo me quedo pensando, ¿los días siguen teniendo 24 horas? ¿Y cada hora sigue teniendo 60 minutos? ¿Y cada minuto 60 segundos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el tiempo sigue siendo el mismo, ¿cuál es el problema? Que no nos hemos dado cuenta que vivimos en tiempos donde todo el mundo anda hecho la mocha, acelerado. Lo que no nos damos cuenta es que ya dijimos que no es tiempo. Eso lo dijimos desde que establecimos el propósito y meta de nuestra vida en las diferentes áreas. El problema de nosotros no es tiempo, el problema de nosotros es organización, planificación. Sabemos que tenemos muchas cosas que hacer, pero como no la aterrizamos, no la planificamos, pues pasa el tiempo y pasa la hora, y eso aumenta nuestra ansiedad, porque sabíamos que teníamos que hacer algo y no lo hicimos y ya se nos fue el día. Y mañana es otro día y la misma historia. ¿Por qué? Porque no planificamos. Por eso me parece de suma importancia que todos nosotros, hermanos, como iglesia, hagamos lo que ya dijimos que teníamos que hacer en la diferente área de nuestra vida. Pongamos propósitos y metas. Si saben que tenemos que orar y leer la Biblia porque es la base, es el alimento del espíritu, establezcamos, y espero que cada quien lo esté haciendo, y si establecemos un día, hay que procurar hacerlo. Por eso el segundo tema fue la perseverancia. Hay que perseverar, porque la primera, de cambio, que no pudimos hacerlo, nos desanimamos y dejamos a un lado lo que habíamos decidido hacer. Por eso la importancia de la perseverancia. De la forma, más allá de la falta de tiempo, en realidad es un problema de prioridades, de hacer lo que es importante y no urgente.
El trabajo duro no nos hace daño. Todos sabemos lo que es trabajar en una tarea a todo vapor por largo tiempo, totalmente entregados a una tarea importante. El trabajo resultante es acompañado por un sentido de satisfacción y gozo. Si lo que estás haciendo no te está satisfaciendo, ojo, hay un problema. Entonces no es el trabajo duro, sino las dudas y los temores lo que producen el afán. No sé ustedes, hermanos, pero yo a veces digo, Fabi, cuando uno se levanta a las 6 de la mañana o 5:30 y se levanta a buscar el rostro del Señor, a orar, y se arregla y sale a hacer nuestros quehaceres cotidianos. En el caso mío es llevar a mis hijos a la escuela, después ir al trabajo, comprar, atender proveedores, a los clientes, etcétera, etcétera. Llego a la casa, comemos, después de comer, si hay algo que hacer, si hay que ir a comprar, si hay que ir a llevar a la niña que va al gimnasio, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, cuando tú te pones en actividad y estableces, apunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? Te da perfectamente el tiempo. Y hasta te sientes satisfecho. Yo en lo personal, el otro día, por ejemplo, le digo a mi esposa, el viernes exactamente, el viernes me levanto temprano, le digo, repito, todo lo que ya le dije que hice, y todavía en la tarde, fue cuando granizó, no, fue el otro día, fue el viernes, perdón, y como te repito, estaba un hermano allí que estaba ahí haciendo el trabajo ¿cómo se llama? Del drenaje que se nos tapó. Eran las 3 de la tarde, le digo, hermano, terminé el hermano, le digo, espera un tantito, llámame con un taquito y nos vamos. Ya yo lo traje a su casa, que hasta acá en la vista, perdón, aquí a Miguelita, y luego regresar a la casa otra vez, por las distancias, y luego, bueno, había que salir de nuevo porque el hermano Rubén, finalmente nos confirmó la cita para ir a hablar con su esposa, y dice, hermano, en el camino me habló, te espero a las 6 de la tarde, sí, bueno, ¿cómo no? Allá estamos. Entonces implica regresarse otra vez a la casa, llegar a mar, cambiarse, bañarse, alistarse y salir otra vez. Y salimos otra vez, fui a dejar a mi hija al gimnasio y nos fuimos con el hermano Tapomoca. Estuvimos con el hermano Tapomoca, hasta tiempo de irme a cortar el cabello me dio, porque la que me corta a mí me dio Tapomoca. Me corté el cabello, pasé por mi hija y regresamos a la casa. Y en la casa, bueno, llegamos, todas cenamos y nos gozamos. Y créeme, lo personal, tú no podrás decir, no, el cansancio. Es que cuando realmente, repito, como lo que estamos viendo, si lo que hacemos no produce satisfacción, quiere decir que estamos haciendo lo correcto. Yo en lo personal igual hay días que sé que tengo que hacer y no lo hago. Y en vez de eso me pongo a ver la tele 2 o 3 horas, películas, y créemelo, yo mismo, ahí está mi esposa que me tiene que soportar, que tengo que estar ahí, ¿cómo se llama? Molesto conmigo mismo. ¿Por qué? Insatisfecho, porque perdí el tiempo. Por eso es bueno planificar, establecer, y no solamente hacer planes por planes, sino, repito, como decimos aquí, establecer prioridades. El trabajo duro no nos hace daño, repito, todos sabemos que lo que es trabajar en una tarea a todo vapor por algo tiempo, totalmente entregados a una tarea importante. Entonces no es el trabajo duro, sino las dudas y los temores los que producen el afán. Son las presiones de la demanda de los demás los que nos llevan a sentirnos hondamente frustrados. En ese sentimiento de frustración que nos dice que no hemos hecho aquello que debimos haber hecho, en cambio hicimos lo que no debimos haber hecho. El problema es que la tarea importante raramente se tiene que llevar a cabo hoy, o incluso esta semana. Horas extras de oración y estudio bíblico, una visita a un amigo que no es cristiano, el estudio cuidadoso de un libro importante, hacer la tarea o jugar con tus hijos, salir con tu esposa. Todos estos proyectos pueden esperar, pero las tareas urgentes requieren acción inmediata. Las demandas sin fin presionan a toda hora y a cada día. Nos afanamos cuando nos comprometemos excesivamente en tareas que son urgentes y nos dilatamos con las que son importantes. El afán también se produce cuando queremos tener el control de todo. ¿No han escuchado ustedes que si no lo haces tú, nadie más lo haría? Sí. ¿Y ya que te muera de quién lo hace? Marta quería tener todo controlado en su casa, que por ello su reclamo a Jesús. Es como si hubiera dicho: Jesús, espérate que todo esté en orden para que puedas hablar.
ya que te da la comida, ya que te hemos limpiecito, que te ha arreglado todo, y entonces ahora sí puedes hablar, dar tu discurso. Muchas veces le decimos lo mismo a Jesús: espera, Señor, que todo esté en orden en mi vida para escucharte. Resulta que nunca tienes el control de absolutamente nada. El predicador de Eclesiastés, cuando enseña que todo tiene su tiempo, comienza por las cosas en las que verdaderamente no tenemos control absoluto. Y no se dan cuenta de eso. Los dos primeros versículos dicen: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y empieza el versículo 2: tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Tuviste control en el día de tu nacimiento? ¿Dijiste voy a nacer tal día? ¿En tal o cual familia? El día del nacimiento y la familia en que se nace son cosas de las que no tenemos control absoluto. ¿Tendrás control sobre el día de tu muerte? Dices, moriré tal día y de tal forma. Aun cuando quieras morir, no tienes control sobre el día de tu muerte. No podemos tener el control de todas las cosas, señores. Tenemos que aprender a dedicarnos en las cosas que son realmente importantes y de dar el control de lo demás. ¿A quién? Al que sí puede. A Dios. A Dios. En la iglesia sucede lo mismo. Tenemos un ejemplo importante en el libro de los Hechos, capítulo 6. Cuando los apóstoles estaban desatendiendo lo que es importante, ¿cuál era el ministerio de los apóstoles? La oración y la administración de la palabra. Para hacer lo que es urgente. ¿Cuál era lo urgente en ese momento? Servir a las mesas. Es por eso que se cogen a los diáconos. Se dieron cuenta que no podían con las dos cosas: o oramos y predicamos la palabra, o atendemos la mesa, pero las dos cosas no las podemos hacer. Ahora, ¿qué era importante y qué era urgente? Lo importante era orar y predicar el evangelio. Lo urgente era limpiar las mesas. Así que eligieron a lo que hoy llamamos diáconos. Una de las maneras para librarnos del afán y de la tiranía del urgente es aprender a delegar y a decirle que no a las actividades que me están robando lo que verdaderamente es importante. Hay cosas que hacemos que creemos que son importantes, urgentes, pero no son importantes. Lavar la ropa. ¿Qué más? ¿Ustedes ven? Hacer la comida. Siempre. No podemos tener el control de todo. Debemos dejar más bien que Dios tenga el control. Si no eres capaz de dejar el control a Dios, entonces vivirás afanado. Piensa por un momento cuáles son las tareas verdaderamente importantes en tu vida. ¿Cuál es el orden de prioridades que debemos tener como cristianos? El orden de prioridades en mi vida y en tu vida lo establecen los dos mandamientos más importantes de la Biblia. Eso es lo más importante. Lo sabemos, lo hemos dicho, pero no lo hacemos. Lo más importante y el orden de prioridades, repito, lo establece la palabra de Dios a través de los dos mandamientos más grandes de la Biblia. Mateo capítulo 22, 36 al 40. Versículo 36 al 40, dice la Biblia: todo esto ya lo hemos dicho de otra forma y de otra manera, con otras palabras. Dice la Biblia en Mateo 22, del 36 al 40: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice la Biblia, depende toda la ley y los profetas. Ciertamente en Romanos capítulo 13 el Señor dijo que el amor
amarás a tu prójimo, cumple con toda la ley. Porque el que ama a su prójimo no lo va a matar, no va a codiciar a su mujer, no le va a mentir, no le va a robar. El amor, dice, al prójimo cumple con toda la ley. Entonces esto es lo más importante de nuestra vida. ¿Se acuerdan ustedes el ejemplo que ya hemos dado de Salomón, un hombre que indagó o se dedicó a buscar la felicidad, para buscar su propósito en esta vida a través del conocimiento, la sabiduría, el trabajo, los placeres? Y finalmente Salomón concluye en Eclesiastés 12:13 diciendo: el fin de este discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y ejemplos tenemos en la Biblia: el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el mismo Señor Jesucristo. Repito, todo esto ya lo hemos dicho en su momento con otras palabras, tal vez con otro versículo, pero al final de cuentas es lo mismo. ¿Qué es lo más importante y cuál es el orden de prioridades en la vida de un cristiano? En estos dos mandamientos se concentra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma, y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, una de las maneras de dejar el afán es aprender a decir que no a las tareas que no son importantes y enfocarnos en las que sí las son. El afán es el ladrón de nuestra vida y su disfrute. Decídete desde ya a eliminarlo de tu vida, dedicándole a cada tarea de tu vida el tiempo oportuno. No robes el tiempo de una tarea para ocuparte en otra, porque te pasará la factura después. Y dándole prioridad a las tareas por orden de importancia y no de urgencia. Ocúpate en lo que verdaderamente importa y deja las exigencias vanas de lo urgente. Rápidamente, para seguir dando más razones a la mente, para cambiar nuestra manera de pensar, vamos a ver 6 razones por las cuales nunca debemos estar ansiosos. Punto número 1, porque la ansiedad es desobediencia. Ya dijimos en Filipenses 4:6 que la Biblia dice, y Dios dijo a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: no por nada estéis afanosos, por nada estéis llenos de inquietud y de ansiedad. En otras palabras, no se preocupen por nada, no se preocupen por cosa alguna, o de otra manera, dejen de preocuparse por todo. Por lo tanto, siempre cuando nos preocupamos por algo, estamos, ¿qué cosa? Desobedeciendo el mandamiento de Dios. Por eso la ansiedad es desobediencia. Cuando Dios nos dice que no nos afanemos, Él quiere decir exactamente eso. Dios ve el afán como una desobediencia pecaminosa. ¿Así lo vemos nosotros? ¿Así lo vemos tú y yo? Así que de aquí en adelante, cuando te afanes, que tu mente trae a tu mente que es un pecado. El afán es un pecado, porque desobedece los mandamientos de Dios. Dios dijo: no os afanéis. Segundo, que la preocupación o el afán es incredulidad. El Señor Jesús dio algunas instrucciones importante en cuanto al afán en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. ¿Lo han leído ustedes? Fíjate lo que dice el versículo 25: no os preocupéis por qué habéis de comer o beber. Mateo 6, 25 en adelante. Mateo 6, 25. Dice la Biblia: por tanto os digo, dice el Señor, a manera de conclusión, y él viene hablando arriba de no poder servir a dos señores, él viene hablando de que hagamos tesoro en los cielos, y dice el versículo 25, Jesús dice: por tanto os digo, no os
afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los niños del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, dice el Señor, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, otra vez, para que lo entiendan, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. La persona que está turbada con afanes y cuidados está diciendo en realidad: yo no creo que Dios me ama y me cuide y que pueda hacerse cargo de mis problemas. La preocupación y la confianza no pueden vivir juntas en la misma casa. Mientras muere la confianza,